Sean bienvenidos a su programa Misiones y Misioneros. El día de hoy te invitamos a que conozcas junto con nosotros la fundación de la misión de Santa María de Navojoa. El 8 de septiembre de 1614, el padre Pedro Méndez, fundador de estas misiones del río Mayo, llega junto con el capitán Urraide y toda la gente que viene en torno a la misión, catequistas, fiesteros, celebradores, para poder fundar aquí, en este lugar de nuestra tierra de Sonora, la misión de la Natividad de la Santísima Virgen María. Por ese motivo, esta misión queda registrada el 8 de septiembre del 1614. Navojoa, ¿qué significa Navojoa? Navo significa nopal o tuna. Joa significa casa. Es el lugar donde las casas tienen tunas o nopales, o la casa de la tuna, la casa del nopal. De tal manera que esta región, que va a tener una gran vegetación de mezquites, de álamos, porque en el río se encuentran, y de muchos otros elementos propios de la naturaleza, van a ser testigos del nacimiento de esta misión. Un tiempo de inculturación donde el Evangelio llega a estas tierras y va a asentarse fuertemente. La comunidad de Navojoa ha sido una de las misiones que han prevalecido hasta el día de hoy. 400 años de evangelización constante. Nosotros vamos a hablar de esta primera etapa, que es la etapa de las misiones. Te invitamos a que conozcas este templo, uno de los templos que posiblemente va a tener más historia, pero no es un tiempo de la época de las misiones. Tenemos que ser muy honestos, que lo más probable es que los templos de la época del 1600 o 1700 quedaron arrasados en los tiempos de las distintas inundaciones que ha tenido el río Mayo en este pueblo de Navojoa. Por ese motivo, el día de hoy te invitamos a conocer el templo actual, que va a ser fruto de lo que a lo largo de los años la iglesia ha tenido que irse adaptando para tener un lugar de culto para Dios. El templo de Navojoa, que conocemos ahora como el templo de Pueblo Viejo, está enfrente del Conti, lo que debió haber sido el lugar donde se reunían todos los cristianos para poder celebrar la fe. Te invitamos a pasar y a conocer el interior del templo de Nuestra Señora de la Natividad de la Virgen en Navojoa. Juca ola tembuise te aigua, me calo balacate. Juca ola tengomtia te aigua, cuptene kipte casica, cuptene kipte casica. Juya mano no yowa, juya mano no yowa. Y japsine alilitane, y japsine alilitane. Kiane rumbo posica, kiane rumbo posica. Masilla kaune yepsa, masilla kaune yepsa. Pelonta tienda ne kipte, pelonta tienda ne kipte. Comtin Egipto tanagua, comtin Egipto tanagua. Chicle nylon emagua, chicle nylon emagua. Tapes, tapes, tacoa, tapes, tapes, tacoa, tapes, tapes, tacoa. Juca ola tembuise. Uno de los puntos que tenemos que abordar al hablar de una misión es la inculturación. Vamos a recordar que el Evangelio llega a la comunidad Yoreme Mayo y esta comunidad abre su criterio de vida a la evangelización. Tenían otras costumbres, tenían otros usos, una manera diferente de ver la vida. La concepción de Dios era totalmente cósmica. Ellos tenían una concepción de un Dios que está presente en la tierra, en el río, en el aire, en la eternidad, pero no tienen la idea de Cristo, del Evangelio, de la cultura judía, menos aún del criterio de la cultura de Europa. Todo esto le llega junto con el misionero. Qué difícil debió haber sido para el pueblo no perder su identidad, Yoreme, y tener que recibir una cultura que para ellos es totalmente nueva. Un primer elemento que tienen que comprender es la concepción de Dios. El Dios que ellos entienden que está en el cosmos, en la naturaleza, en todo lo creado, porque tienen danzas, tienen costumbres, tienen experiencias espirituales.
ahora se transforman porque adoptan una nueva fe, la fe en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué difícil entender la Trinidad en un concepto que Europa había llevado ya 15 siglos de enfrentamientos, de discusiones, de concilios, de que la Iglesia va definiendo cada vez más el dogma y que el pueblo cristiano va defendiendo cada vez más la fe. Para este pueblo, el pueblo Yoreme Mayo, fue una novedad recibir el mensaje del Evangelio. Por ese motivo hablamos nosotros de un proceso de inculturación, un proceso de evangelización. No se bautizaban a los adultos hasta después de haber hecho una profesión de fe en Dios, después de haber dejado a un lado la poligamia, después de haber dejado la vida de vicio o la vida de pecado. Y es solamente así, cuando ya se hacía un reconocimiento público de querer tomar la fe cristiana, que se bautizaban a los Yoremes Mayos. La inculturación siguió siendo un tema capital y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Te quiero invitar a que veamos cómo era la cultura litúrgica del siglo XVI, XVII y cómo ahora tuvo que cambiar a la cultura nueva del siglo XXI. Vamos a conocer la inculturación del pueblo que se dio en el tiempo de las misiones y la inculturación que viene después de las misiones para conocer la fe en el tiempo moderno. Por eso afirmamos que la Iglesia sigue siendo misionera en el mundo y que nosotros vamos entrando a ese tiempo de Dios, al Kairos, el tiempo especial de Dios para su pueblo. En este momento le quiero mostrar la imagen de la Virgen María, una imagen que posiblemente, si tenemos nosotros el detalle de poder ver la datación, debe ser de tiempo posterior a la misión. No debió haber sido esta la imagen original de la fundación, pero es una imagen posterior. Encontramos que las imágenes del siglo antepasado eran precisamente así. Muchas de ellas eran de madera y solamente las revestían para que pudieran tener la idea de cómo era la imagen de la Virgen. Qué difícil debió haber sido querer entender quién es la Virgen, que siendo virgen es madre de Dios y que es virgen antes, en y después del parto. Para el pueblo Yoreme, esto fue un paso que no se tenía ni en su cultura ni en su mentalidad. La madre de Dios. Posiblemente el concepto de lo que para los griegos va a ser la Theotokos, la madre de Dios, donde hubo un concilio especial, el concilio de Éfeso, para definir la maternidad de María como madre de Dios. A los mayos les llegó en un primer anuncio. Ella es la madre de Dios. Y entonces la fundación de Navojoa es por la natividad, es decir, el nacimiento de la madre de Dios. Una gran fiesta que se hace en Loreto, Italia, una gran fiesta en la Iglesia Universal, una gran fiesta en la Iglesia Ortodoxa, de manera que tenemos muchos puntos de conexión con la universalidad de la Iglesia Católica y con la apertura de la Iglesia a otras denominaciones. Pero para el pueblo mayo esto era novedad y esto era motivo de fiesta, era el día de la fundación. El día de hoy encontramos la imagen y esta imagen el pueblo la saca en procesión porque hay conciencia que la fundación original del 1614 con Pedro Méndez, el sacerdote jesuita, fue bajo el patrocinio de la Virgen María, la natividad de la Virgen María. Así es como se conoce la misión que se fundó en Navojoa. Siguiendo con el tema de la inculturación, tenemos que darnos cuenta que al interior de la fe cristiana católica se ha dado también una inculturación con el paso de los siglos. Si en el 1614 se funda la misión de la Natividad de la Virgen María aquí en Navojoa y tienen una gran devoción, sin embargo, con el paso del tiempo hubo cambios en las misiones. Los misioneros jesuitas estuvieron del 1614 hasta el 1767, cuando son expulsados por la ley de Carlos III de España. Y todos los misioneros quedaron fuera de nuestro continente americano y de las Filipinas. Entonces estos pueblos quedaron sin misioneros. Sabemos nosotros que para el 1783 llega el primer obispo de Sonora, Sinaloa y las Californias, Antonio de los Reyes Carrasco.
y junto con ello llegaron algunos padres franciscanos. Pero no eran tantos, ni podían atender la cantidad de misiones que habían desarrollado los jesuitas. Por ese motivo, esta misión de Navojoa quedó casi abandonada, solamente bajo la custodia de la fe que tenían los lloremes mayos, que estaban al frente de las festividades de la Semana Santa, de la Cuaresma, de Pentecostés, y una festividad especial que debió haber surgido en esa época del 1767 al 1892, que es cuando se nombra parroquia esta comunidad de Navojoa. En ese lapso de tiempo aparece la devoción a San Juan. Aquí tenemos la imagen de San Juan. Es San Juan Bautista. Sabemos que pocas veces tenemos una imagen de San Juan Bautista de niño. Normalmente encontramos al Bautista como el predicador del río Jordán, el que bautizó a Jesús, el que invitó a la conversión, el más grande entre los hombres nacidos de mujer, como lo va a decir Jesús en el Evangelio. En el mayo existe la fiesta de San Juan, 24 de junio, una de las fiestas más grandes que tiene la comunidad Lloreme Mayo. Y la imagen de San Juan es muy particular, porque no es una vestimenta española, no es una vestimenta tampoco del todo autóctona, es una manera de vestir al santo como en el 1800, de manera que lo vamos a encontrar con sombrero, con un pantalón negro, con una camisa blanca. La vamos a encontrar como lo encontramos hoy aquí expuesto, y la gente viene y le cuelga ahí los listones por la intercesión del santo, o los milagros que vamos a tener acá, de aquellos milagros que ya Dios ha concedido por intercesión de San Juan. De manera que hablar nosotros de la misión del Mayo, concretamente de Navojoa, es hablar de San Juan y de los sanjuaneros. Por ese motivo es hablar de una cultura que se vive hasta el día de hoy, inculturando y adaptándose al tiempo el Evangelio sin perder su valor y la cultura sin perder su identidad. Por ese motivo te invitamos a conocer las fiestas de San Juan y conocer también la riqueza que hay en la tradición cristiana católica del Mayo. Pasado el tiempo de las misiones del 1767, pocos doctrineros venían a Navojoa. Les quedaba muy retirado llegar desde Álamos. Álamos era una parroquia que tenía una sede donde había un sacerdote siempre. Pero bajar hasta Navojoa resultaba algo muy complicado. Los medios de transporte eran muy limitados. Por tal motivo, cuando había alguna celebración especial, bajaba el padre doctrinero, así se le llamaba, el que enseñaba la doctrina, y podía entonces evangelizar a la gente que aquí vivía. ¿Qué pasó? Hubo un levantamiento en los años del 1890, donde había gran número de personas que iban siempre detrás de un santo. Así encontramos a los sanjuaneros y a otros más. Y encontramos también la historia de Teresa de Cabora, donde el pueblo mayo se convocó, se congregó a la orientación de esta mujer que vivía precisamente en Cabora. La iglesia toma una determinación para el 1892, la excomunión de todo aquel que siguiera a Teresa de Cabora. A partir de entonces, el obispo de la diócesis de Sonora nombra parroquia en el mes de febrero del 1892 la comunidad de San Juan Bautista, parroquia de Navojoa. Una de las primeras parroquias que encontramos después de Álamos y después de otras parroquias que ya estaban establecidas en Hermosillo, en Guaymas y en otros lugares del norte de Sonora. ¿Qué encontramos? Encontramos nosotros que este templo debía haber sido del 1892 y que esta comunidad era la única comunidad existente en Navojoa. Todavía no llegaba la inundación del 1907, cuando la población se movió de esta parte de la misión a lo que hoy conocemos como Navojoa ciudad. Y yo te invito a ver la gran diferencia que hay entre lo que se vivió en el 1892, cuando se nombró parroquia esta comunidad, la comunidad de Navojoa, la única comunidad que existía. A mis espaldas se encuentra el altar tridentino. El altar tridentino significa que es un altar que está pegado a la parte de la pared de fondo. No podemos hablar de ábside, puesto que aquí es todo recto,
pero a la pared de fondo se encuentra el altar y el sacerdote celebraba la Eucaristía de espalda al pueblo. Viene el Concilio Vaticano II y entonces la misma comunidad se va adaptando a la nueva celebración, donde se pide que el altar esté en la parte frontal del altar mayor. Y entonces vamos a encontrar, y aquí este templo lo tiene de manera muy clara, un altar que es totalmente provisional. Cuando se celebra la Eucaristía frente al pueblo, se hace en este altar. De tal manera que la misión de Navojoa ha tenido distintas fases a lo largo de los siglos. Es una riqueza poder venir a un templo como este, donde en poco espacio vamos a encontrar el paso del tiempo, la inculturación que se vive en la misión. Y es también muy importante encontrar que a partir de aquí mucha gente vive su fe. Las celebraciones que se celebran aquí son celebraciones del pueblo que aquí sigue asentado. No es este un pueblo ni es un templo turístico, es para la gente del pueblo, para celebrar su fe. Y a partir de aquí quiero invitarte a que podamos ir viendo todas las tradiciones que prevalecen hasta el día de hoy, en Semana Santa, en Cuaresma, en Día de San Juan y en cada una de las celebraciones que se hacen en el pueblo. El pueblo mayo, el pueblo viejo, como se conoce actualmente a este lugar, continúa fielmente con las tradiciones que recibió de los primeros misioneros. Te invitamos a conocerlas y a que las podamos disfrutar juntos. Se escucha una flauta, se oyen los tambores. Se escucha una flauta, se oyen los tambores. Se oyen los fariseos en la mañana al amanecer. Le están haciendo alba a Dios del cielo por su poder. Se oyen los fariseos en la mañana al amanecer. Le están haciendo alba a Dios del cielo por su poder. Tocan y bailan con alegría. Tocan y bailan con alegría. Para cumplir su manda y su promesa en 40 días. Para cumplir su manda y su promesa en 40 días. Oh pueblo ven. Oh pueblo ven. Oh pueblo ven para que escuchen la canción. Aquí en mi pueblo, la tradición. Oh pueblo ven, oh pueblo ven, oh pueblo ven. Con dos guitarras y un violín, moviendo los plumeros y las sonajas del matachín. Bailan los matachines con dos guitarras y un violín, moviendo los plumeros y las sonajas del matachín. Vuelta a la izquierda y a la derecha, vuelta a la izquierda y a la derecha. Mueven y mueven los pies, así es el baile, no es al revés. Mueven y mueven los pies, así es el baile, no es al revés. Oh pueblo ven. Oh pueblo ven, oh pueblo ven para que escuchen la canción. Aquí es mi pueblo, la tradición. Oh pueblo ven, oh pueblo ven, oh pueblo ven. Ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir a la peregrinación, la del Espíritu Santo, del Pariá Guantabampo, con la que estoy caminando, de Guantabampo a Chocoa, de Chocoa a Guantabampo. Ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Son las 12 de la noche, van a quemar el castillo, ya están quemando los coches, ya se miró el lucerío. Ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Es el final, el Guatabá, ya usa cachaucha, es el final. Ya usa cachaucha, es el final. Vuelta a la iglesia, ya el Guatabá. Vuelta a la iglesia, ya el Guatabá. Son las banderas de los fiesteros,
con un cuequero y un tamborero. Ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Ay, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. La religiosidad popular que llegó a estas misiones del 1614 tenía una fuerte influencia europea. Nosotros sabemos que España transmite esa devoción que se tiene especialmente en la Cuaresma. La Cuaresma como un tiempo solemne, tiempo de penitencia, tiempo de arrepentimiento. Y la misma predicación de los misioneros era: arrepiéntete, cree en el Evangelio. El tiempo cuaresmal era muy especial. Por tal motivo, los templos los cubrían todos con mantos morados, con mantos negros, de manera que no hubiera ninguna imagen. Todo era pobreza, arrepentimiento, humillación, penitencia. Por ese motivo nosotros hoy queremos descubrir el verdadero sentido profundo de la Cuaresma. El siglo XVI muy marcado precisamente por las procesiones de imágenes de Cristos dolientes, de vírgenes sufrientes, la dolorosa y otras imágenes como el Ecce Homo, he ahí al hombre, de la flagelación que vivió Jesús, eran las imágenes impactantes para toda la fe cristiana. Las misiones recibieron precisamente la fuerza, la devoción, la solemnidad de lo que venía haciendo la Cuaresma. Hoy tenemos mucho que aprender de este tiempo especial, que era una preparación para el tiempo más importante, que es la Semana Santa. Pasar de la danza del venado a las danzas propias de los matachines fue un paso gigantesco en esta inculturación de las misiones. Era propio de toda esta región del Mayo y del Yaqui la danza del venado. El venado tenía un simbolismo muy importante. Era la conexión entre lo trascendental y lo natural. El venado era aquel que danzaba en torno al movimiento de la tierra. Si nosotros nos fijamos en la danza del venado, va a tener un movimiento hacia abajo y un movimiento hacia arriba. Es como tocar el cielo y tocar la tierra. El venado asustado porque tiene miedo perder la vida, va a ser la expresión misma de aquel que vive en el hambre, en la desnudez, en el desamparo, en los riesgos que tiene la vida. Por eso la danza del venado representaba tanto una visión cósmica donde los lloremes mayos se identificaban. Andrés Pérez de Rivas, como padre Pedro Méndez y otros misioneros, no veían ninguna cosa negativa en la danza del venado. Por tal motivo fueron adaptándola y la fueron incluyendo en los mismos ritos litúrgicos. ¿Por qué? La pregunta es muy importante para encontrar la respuesta. Porque el venado quedaba superado por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Si el venado representaba esa danza entre lo humano, lo natural y lo divino y el cosmos, Jesús había vencido el dolor, el sufrimiento, el pecado y la muerte. Y había vencido con la vida nueva, con la luz, con la resurrección, con la alegría de la esperanza. Por eso el venado entra en la liturgia tradicional, pero no como una adoración al cosmos, sino como alguien que muere, como alguien que da la vida, porque viene el verdadero Dios por quien se vive. Qué importante es ver por qué motivo se queda la danza del venado dentro de las tradiciones cristianas de nuestro pueblo. Y es por eso que seguimos valorando una danza ancestral que ha quedado incluida en esta nueva adaptación de la fe. Y en las nuevas generaciones va a ser un reto el no perder la danza del venado. Y para la Iglesia el poder valorar el sentido que tiene la muerte y resurrección de Jesucristo por encima de todas las demás creencias paganas. Así que para nosotros hoy esta explicación nos va a ayudar a abrir nuestro conocimiento y profundizar más en el verdadero sentido de la danza del venado y la aportación que tiene en la vida cristiana.
weka, fulani wapo naona soko weka, fulani wapo naona soko weka yo. Jamani tutata mawita vicheke, leka sawa yale tabona mala kuweka, fulani wapo naona soko weka, fulani wapo naona soko weka yo. Jamani tutata mawita vicheke, leka sawa yale tabona mala kuweka, fulani wapo naona soko weka, fulani wapo naona soko weka yo. Jamani tutata mawita vicheka, leka sawa yale tabona mala kuweka, fulani wapo naona soko weka, fulani wapo naona soko weka yo. ¿Cómo explicar la Semana Santa al pueblo yoreme, donde no había la identificación del mismo idioma? Sabemos nosotros que el misionero hablaba la lengua mayo. Sabemos que los mayos no hablaban el latín y que los rezos eran en latín. Sin embargo, aquí hubo una aportación muy importante en esta inculturación misional. Primero, el poder explicar al pueblo todo lo que significaba la Semana Santa. Y todo esto era un proceso que se vivía desde la Cuaresma. Por eso sabemos nosotros que el miércoles de ceniza, estas comunidades de la tradición van a presentar al ritmo del tambor a los fariseos. Los fariseos vienen siendo quienes en el pueblo de Israel van buscando a Jesús para encontrar alguna herejía que pudiera decir y poderlo condenar a muerte. A lo largo de todos los evangelios encontramos que los fariseos eran personas, según el relato bíblico, que eran influyentes en el pueblo, que eran importantes en el pueblo de Israel, que además, según los relatos, eran personas que les gustaba ocupar las primeras bancas, los primeros lugares, gente que se vestían con las filacterias, usaban unos ornamentos pesados, usaban también la hipocresía como medio de comunicación, comunicaban una expresión y por el interior tenían otra. Jesús mismo dijo: ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, pero podridos por dentro. Todo esto, que posiblemente lo vemos reflejado en la Sagrada Escritura, quedó representado en el personaje del fariseo. Los fariseos de la tradición van a tener máscaras que van a representar la hipocresía del pueblo. Van a tener también tenábaris, es decir, pezuñas de venado que van a hacer ruido, o van a ser de carrizo, que los van a traer a la altura de la cintura para moverse y así llamar la atención. Es lo que hacían los fariseos del tiempo de Jesús. Van a usar una cobija
y van a usar posiblemente unos mantos encima de ello para representar que son importantes. Y sobre todo van a tener actitudes de picardía, actitudes de maledicencias, actitudes de grosería, que posiblemente los que no conocemos el sentido del fariseo lo podemos ver mal. Sin embargo, ellos en la cultura yoreme de la tradición representan al mal, el mal que aprendió a Jesús, porque fueron los fariseos quienes lo llevaron ante Pilato, los fariseos quienes lo llevaron ante el Sanedrín y los fariseos los que le dieron muerte. Por eso hablar de la persona del fariseo o del personaje nos va a llevar a profundizar en el verdadero sentido que se encuentra en la Sagrada Escritura. Nosotros acá en la tradición mayo los vemos, cada cuaresma aparecen los fariseos y al final van a quemar sus máscaras como un signo del arrepentimiento por haber dado muerte al Hijo de Dios. Hablando de la sincronización del tiempo, de la cultura, de la inculturación misma y del sincretismo religioso de este pueblo mayo, vamos a encontrar un personaje muy especial. Es el Pilato. Un Pilato que en el pueblo mayo aparece en caballo. La Biblia nunca nos habla de que Poncio Pilato haya estado en caballo. Sin embargo, aquí viene una fusión de lo que viene siendo la imagen de Santiago Apóstol. Recordemos que la tradición española trae la imagen de Santiago el Apóstol, el que luchó contra los enemigos de la fe, el que expulsó al pueblo de España, a todos aquellos que iban en contra de la fe cristiana. Esa cultura española llega aquí, no sabemos en qué momento, ni a través de qué enseñanza, ni quién fusionó la imagen del apóstol Santiago en caballo con el Pilato de la Semana Santa de la tradición. Pero nosotros vamos a ver que cada Semana Santa el Pilato llega en caballo, se presenta en el momento de la explicación escénica de la aprehensión del Señor. Desde muy temprano, a la madrugada, como se acostumbran a hacer estas tradiciones, los fariseos andan buscando al Señor. Aquí en el mayo le dicen el viejito, para poder identificar a Dios como el anciano, como el tata Dios, como el anciano de la creación, de la vida. Lo toman preso, lo conducen y lo presentan ante Pilato. Y Pilato, con toda la arrogancia y con todo el poder que tiene, va a jugar un papel muy importante a lo largo de toda la Semana Santa del mayo, porque él va a dirigir precisamente todas las escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso te invitamos a que al ir contemplando estas imágenes de Poncio Pilato en los distintos eventos de la Semana Santa, veamos la importancia que tiene este personaje en la tradición judía, en la tradición cristiana y ahora en la tradición de los mayos. Fíjense qué curioso que han pasado 400 años y en este pueblo de Navojoa se sigue celebrando de una manera representativa la Semana Santa, como lo enseñaron los misioneros de aquel tiempo. Los alaguasim, así como los danzantes, los matachines, vamos a encontrar a las Marías, los niños y los fariseos, van a vivir el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor. Es el momento culmen de la Semana Santa y lo van a hacer precisamente dentro de este templo. Van a poner el lugar de la tumba, van a poner muchas velas alrededor y vamos a ver que los fariseos están danzando, danzan porque ha muerto Jesús, el Hijo de Dios. Eso no lo entendemos nosotros desde nuestra fe, pero si vemos los relatos de la Biblia vamos a darnos cuenta que Jesús, estando en la cruz, es insultado por los fariseos. Le dicen, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Cuando Jesús mismo dice, Eloí, Eloí, lama sabactani,
Ellos dicen, miren, está llamando Elías. Si es el Hijo de Dios y si tiene poder, que salte de la cruz. Y se burlaban de él. Todos estos insultos que la Sagrada Escritura presenta, la tradición mayo lo tiene precisamente en estas imágenes que vemos, donde los fariseos bailan alrededor de la tumba de Cristo. Es algo que no concebimos, pero que en la representación bíblica queda de manifiesto que es la manera de sentir la victoria del pueblo judío sobre Jesús. Incluso Pilato manda poner el nombre Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y los mismos fariseos van y apelan al decir, no digas Rey de los judíos, sino este se dijo ser el Rey de los judíos. Pilato tiene una frase que es célebre, lo escrito, escrito está. Y hasta el día de hoy todas las cruces tienen en la parte superior el INRI, es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Por ese motivo el INRI viene siendo esta explicación hasta el día de hoy. Y para nosotros es importante explicarlo, porque cada signo de la festividad Lloreme Mayo en la tradición católica va a tener una explicación bíblica. Es toda una representación bíblica con imágenes. Por ese motivo las Marías y los ángeles ya están aquí, porque a la siguiente hora del alba van a salir corriendo de la tumba del Señor para anunciar su resurrección. Si no has vivido una experiencia de Semana Santa de la tradición mayo Lloreme, te invitamos para que un día lo puedas vivir y encuentres el sentido bíblico que tienen todas y cada una de estas representaciones que vivimos en la tradición hasta el día de hoy. La riqueza que encontramos en estas expresiones bíblicas que se presentan a través de escenas que hace esta comunidad mayo es solamente en la Semana Santa. No la tenemos todos los días, ni en todas las ocasiones. Ellos, como comunidad, siempre están celebrando la cincuentena de San Juan, los novenarios que tienen en las distintas campañas, las distintas promesas, de tal manera que el pueblo mayo es un pueblo siempre festivo. Pero solamente el venado es el único que a lo largo de todo el ciclo de la vida litúrgica va a tener un tiempo para poder danzar a Dios. Danzar como signo de la vida nueva. Poder danzar como signo de la alegría y de la alabanza. Tendríamos que encontrar el verdadero sentido de la danza del venado más allá de los ritos ancestrales, sino más bien con el sentido cristiano que tiene para el pueblo de hoy. Para el pueblo mayo, tanto del norte de Sinaloa como del río Mayo, así como para el pueblo yaqui, la danza del venado va a tener un valor muy importante. Es parte de nuestra identidad como pueblo. Por eso vamos a pedir a Dios que nunca termine la danza del venado, que la sepamos continuar, valorar y descubrir que ese venado sigue danzando a lo largo de los siglos y que la fe siga en nosotros encendiendo los corazones como enciende el corazón del venado para danzar a Dios por encima del bien o del mal y que nos conduzca a poder reconocer la presencia de Dios en nuestro mundo. Agradecemos que nos hayas acompañado. Te esperamos en una siguiente presentación de estos programas de misiones y misioneros, recordando que la misión es clara: sembrar las raíces del cielo en nuestra tierra y hacer de este pueblo una gran nación. Gracias por estar ahí.